Bueno, empezamos. Muchas gracias por estar acá, por el compromiso. Muchas gracias a vos, Cari, por la generosidad de brindarnos este encuentro. Hoy vamos a estar hablando entonces de la activación conductual. Karina, quien nos acompaña hoy con su amabilidad de brindarnos esto, es licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, con 20 años de trabajo en el área clínica, con adultos y parejas. Tiene formación en terapia conductual contextual, en terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítica funcional y terapia dialéctico-conductual, en terapia centrada en la compasión y en psicoinmuno-neuroendocrinología, con una especialización en mindfulness y compasión en psicoterapia por la Sociedad de Mindfulness y Salud. Realizó distintos programas de mindfulness como mindfulness para la reducción del estrés, mindfulness y equilibrio emocional, mindfulness y autocompasión y entrenamiento en mente compasiva. Así que bueno, sin más preámbulo, Cari, te damos el espacio para que nos compartas hoy. Bueno, muchas gracias, bienvenidos en esta tarde fresquita. eh, para comenzar, intentando ser bien coherente con el tiempo. Sé que la clase que tengo es un poquito más larga, pero voy a intentar acotarla porque sé que después vamos a tener un encuentro práctico, así que cualquier cosita lo terminamos de ver ahí y sí, me encanta, para mí es muy bienvenido. Espera que me abrió una ventana que dice ahí. Me es muy bienvenido que me hagan preguntas, que me puedan interrumpir en cualquier momento. Me hace sentir escuchada y que estamos en sintonía. Así que sí les voy a compartir una presentación. Avísame, Manu, después Sí, si ahí está sale cargando. bien. Ahí estamos. Bueno. Y sale en función presentación. No, se ven las diapositivas al costado. A ver, ahí. No. Ahora sí, sí, tiene un poco de delay. Ah, bueno, bien. Bueno. Ah, pero se me pasó al otro monitor. ¿Qué es lo que ves? ¿Ves la primera filmina entera? Sí, la presentación, se dejó ya ahí. Ujú. Bueno, vamos a ver si, porque me gustaría verlos a ustedes. Voy a ver cómo hago para verlos y ver la presentación. Mm, Porque se me abrió en otro monitor, por eso estoy pensando cómo hacer. Ah, si lo tenés en vista, en formato vista, arriba a la derecha del recuadrito te dice intercambiar pantalla compartida con video. Y ahí me parece que se te pone en otro monitor. O me parece que lo puedes arrastrar si estás usando otro monitor también. Sí, se me apareció en los dos, solo que acá yo era para poderlos ver en persona, pero de frente. Bueno, porque no quisiera estar mirando al costado mientras hablo. Bueno, voy a intentar así, vamos a ir viendo cómo sale, justamente para no demorarnos mucho. Bueno, hoy vamos a hacer una introducción de activación conductual para la depresión, en particular el modelo BAT, que es de este libro, que si ustedes ven es un manual reducido. Ya les voy a contar un poquito la historia. Nos hubiese encantado que esta clase hubiese estado a cargo de Fabián Maer o Paula Quintero, que son los que tradujeron el texto. Yo me he formado con ellos, pero como no han tenido la posibilidad de estar, bueno, vamos a intentar estar a la altura del contenido. Pero antes de empezar, les voy a mostrar cómo he pensado la clase, de qué recorrido me gustaría que intentemos hacer. Eh, para estar más o menos en coherencia, vamos a transcribir la definición de depresión en general. Eh, para mí es importante que veamos algunas perspectivas que explican la depresión, y ya les voy a comentar por qué radica para mí la importancia en saber esto de las perspectivas, si bien hoy vamos a apuntar a la perspectiva conductual, bien alineados con el modelo. Vamos a ver algunos tratamientos que están de primera línea sugeridos, ya que dentro de uno de los tratamientos de primera línea sugeridos está BAT. En BAT vamos a ver un poco de historia, sus principios básicos, cómo se aplica. Probablemente nos quede un poco de tiempo, falta de tiempo, que a lo mejor podemos usar la próxima clase en ver más el procedimiento. Incluso pensaba
que podríamos practicar hacer el procedimiento cada uno con ustedes mismos, teniendo el protocolo impreso, así que eso lo podemos, bueno, podemos acordarlo para el próximo encuentro. Y algunas conclusiones. Así que bueno, si nos ponemos en una base, en un acuerdo, vamos a tomar la definición de depresión del DCM, como la presencia de estado de ánimo triste, la sensación de vacío o irritabilidad, que es bien general, ¿no? Eh, Acompaña cambios somáticos, cognitivos y por supuesto que el criterio principal es que afecta significativamente la capacidad del individuo, su capacidad funcional. Después están los trastornos que los comprenden y acá te hago una pregunta, Manu, si estás viendo, cuando yo muevo el cursor acá, ¿vos ves el cursor donde yo estoy señalando? Sí, ¿Sí, Agus? ¿Se ve? sí, sí, Perfecto. sí, sí. Ujú. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir un consultante con depresión? Algo interesante o importante primero es ver en qué fase se encuentra, si es en una fase que está inicial, si es en la fase aguda. em, no tenemos, digamos, cantidades de criterios para evaluar ese nivel, es cómo la persona esté viviendo, más que nada esta afección, cuánto de significativo es en su vida, cuánto está afectando la función. Luego tenemos que evaluar si ha tenido otros tratamientos, cómo ha sido la respuesta a esos tratamientos. Muchas veces cuando viene un paciente ya diagnosticado con la depresión es porque ha sido derivado de psiquiatras o ha venido también en un recorrido con otros tratamientos. Hay que evaluar si tuvo en algún momento la remisión, si se recuperó, ha vuelto a tener dentro del proceso de recuperación por situaciones externas, contextuales a su vida, puede tener alguna situación que lo haga tener una recaída y que no permita la recuperación, puede tener la recuperación y volver a tener una recurrencia más adelante. La diferencia en este caso es que si estadísticamente el consultante tuvo un momento de recurrencia, es mucho más probable, casi les diría un 75% en las estadísticas de que vuelva a tener una recurrencia en depresión. Por eso a veces es importante en la anamnesis tener esta información un poco más acabada. Y recién les decía que les iba a mostrar muy, muy a grandes rasgos distintas perspectivas para abordar depresión, porque el consultante, como les decía, probablemente ya viene con una historicidad, un bagaje, una creencia, y está bien también poderle dar lugar y validar esa postura para luego nosotros saber desde dónde vamos a proponer el modelo de ACT, no porque no sea efectivo, sino porque en mi experiencia y en lo que la teoría nos dice, no siempre un mismo tratamiento va a ser efectivo para todas las personas o va a ser el momento adecuado. Entonces yo tengo que saber cuál es su perspectiva y para eso tengo que ver distintas perspectivas, cómo se observa, cómo se explica la depresión. Una de ellas es la terapia cognitiva conductual, la de Beck, que tuvo muchísimo auge de los años 70, 80, incluso hasta parte de los 90. ¿Cuál sería la principal línea que aborda cómo miran la depresión? Es que la persona tiene una visión negativa de sí misma y de todo lo que ronda a sus experiencias de vida, por ende, también su futuro. Esa visión, lo que van a pensar desde la cognitiva es que está distorsionada, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser modificar esas distorsiones cognitivas a través de estrategias de autodiálogo, diálogo socrático, todas las estrategias que usa la terapia cognitiva. Fue con mucho auge, con mucha evidencia y más o menos el programa de Beck está pensado entre 15 y 20 sesiones que bueno, después en la realidad puede tener variaciones, por supuesto. Las intervenciones van a estar centradas en modificar o que haya una especie de control de estos pensamientos automáticos negativos, generar contradicciones o la evidencia o la refutación en sus pensamientos distorsionados, sustituir esas cogniciones que logren modificar esas creencias. Otra perspectiva
muy en auge también, es más la parte fisiológica o neural, donde la depresión puede ser explicada por zonas del cerebro que van a estar funcionalmente más afectadas. En este caso, ustedes pueden, en esta imagen pueden ver cómo acá la depresión puede ser vista como la resultante de la interacción entre zonas del cerebro que funcionan de forma, por decir de alguna manera, con un hipoflujo, o sea, donde hay menor fluido sanguíneo, oxígeno, esas regiones al funcionar en menor medida, en gradiente, van a afectar el funcionamiento de la persona. Em, bueno, acá después les puedo pasar todo el Power para que ustedes lo lean con detenimiento. Básicamente lo que vamos a ver, si ven lo que es el estado de ánimo, los cambios en el estado de ánimo, que son estas zonas que tienen marcado con color negro, vamos a ver que la parte de... yo tomo mucho en valor esta información porque también tengo la formación PINE y hay mucho correlato de información que podemos complementar y unir. Si ustedes ven, entonces la parte que afecta al estado de ánimo tiene que ver con la parte cingulada que está acá entre el cuerpo calloso, está adentro, la ínsula, que la ínsula tiene muchas funciones como mi sensación de quién soy yo, además de quién es el otro y yo como alguien separado. Tiene muchas funciones de funcionamientos cerebrales superiores, la amígdala, que es nuestro centro de la alerta cuando estamos en amenaza, y el núcleo accumbens. Después van a poder ver también que es algo que se cambia, se modifica tangencialmente. En la persona con depresión son sus ritmos circadianos, entonces van a ver acá que lo que es el centro del apetito, del sueño y de la energía, la motivación, la libido también se ven afectadas. Y también, bueno, respuestas a eventos, que ya eso es más general y tiene que ver todo con la corteza, con la corteza frontal. Otra línea teórica que está muy actual, y esta tiene que ver con la red PINE para explicar la depresión, es que hay una disbiosis, se llama, es un gran desbalance dentro de la microbiota intestinal. La microbiota nosotros la entendemos como es casi 1,5 kilos de materia que está formada por hongos, arqueas, protozoos y un sinnúmero de bacterias que cuanto más diversa es, sobre todo en la zona del intestino bajo, la del colon, el intestino grueso, digamos, cuanto más diversa es, mayor funcionamiento en nuestro organismo benéfico, como la barrera que generamos desde el sistema inmunológico y la formación de nuestros neurotransmisores, que son los que van a generar nuestra estabilidad o no en el estado de ánimo. Como ustedes saben, la serotonina, que sería como la vedette, que en sus niveles de incremento o decremento van a afectar nuestro estado de ánimo, bueno, gran parte de esa serotonina la generamos en el intestino. Em, Algo que es muy importante en nuestra microbiota, que lo podemos trabajar y cuidar o intervenir, es que son los factores que más influyen, son la dieta, la medicación, si tenemos procesos de enfermedad, que son las inflamaciones, a veces el estrés, que es una inflamación como crónica de bajo grado, el estrés crónico también genera un cambio en nuestra microbiota, nuestra genética. Hay mucha información genética que se transmite, cada gen va a tener esa información y ustedes van a, como ya lo saben, la depresión tiene un correlato genético también, también se va a transmitir familiarmente y eso va a formar mi sistema inmunológico. Básicamente, acá si ustedes ven en esta imagen, lo que ven en verde, este semicírculo verde, sería cuando la microbiota está formada, está diversa, está funcionando como se esperaría, con las funciones benéficas que conocemos. Y acá en el rojo, cuando esta población que yo les decía de hongos, bacterias, protozoos, arqueas, empieza a modificarse, algunas colonias
suben más su población y otras bajan, empieza a consumirse, la parte amarilla sería como una zona de moco, que es la que forma el sistema inmunológico, comenzarían los problemas en el estado de ánimo. Bien, la función, Consulta. sí, Hola. hola. ¿Esto sería causante de la depresión o sería un síntoma que aparece? Belén, mira, la teoría dice que es una de las causas, pero como yo te mostraba, es una perspectiva. Cuando te mostraba esta imagen tan sencillita, es una perspectiva. Cuando vemos las perspectivas como una dialéctica, podemos honrar las distintas verdades sin tener la verdad absoluta de que sería la única causa, porque somos más complejos los humanos para determinar que solo la disbiosis generaría depresión. Lo que sí te puedo decir es que para algunos profesionales y para los consultantes puede ser un motivo por donde si vos estás informada puedes ingresar al consultante para luego ofrecerle el modelo de activación conductual. Está Entonces bueno en tu saberlo. Yo no respuesta, tenía, claro, no tenía idea sobre todo por esto. eso se los Ujú. traje, porque más allá de que nos vamos a centrar en el abordaje conductual contextual, está bueno saber que hay otras perspectivas, hay otras miradas. Bueno, estas serían Gracias. las funciones, ¿no? De la microbiota, que acá serían generales, no tiene que ver con la depresión, pero para que vean por qué se explica por ahí también. No solamente la depresión, algunos trastornos de desregulación emocional también lo explican por ahí algunas teorías. ¿Qué dice la OMS y, y algunas guías como la NICE? Como tratamientos de primera línea para la depresión, hay un apartado que en el libro de Fabián Madero y Paula Quinteros dicen que la depresión, al tener tanta incidencia estadística en la población, es como el resfriado de la psicología. Entonces, podemos decir felizmente que hay muchos tratamientos y modos de abordaje en la depresión que tienen un grado de eficacia y efectividad probado y, y, y con un buen funcionamiento. ¿Qué es lo que hace que la activación conductual pueda ser como tan sugerida o apetitiva? Es lo parsimoniosa que es en su explicación, lo sencilla que es, si es sencilla en la explicación también nos da a pensar que es bastante simple en su aplicación, que ahora ya vamos a ver. Yo les traje unos protocolos que hice con pacientes en donde no me fue bien, porque me parecía que era más interesante mostrarles en mi proceso de aprendizaje, donde la aplicación a veces no es tan lineal como lo leemos en el protocolo, pero además ya les voy a contar por qué en su historia terminó siendo tan aplicada en la depresión. Hasta ahora lo que tenemos como tratamientos de primera línea comprobados para depresión sugeridos son terapia cognitiva conductual, la activación conductual, la interpersonal, la terapia en resolución de problemas, psicodinámica. Consejo de apoyo, creo que acá en Argentina no hay. Esto como está sacado de la OMS, supongo que es algo que se está efectivizando más en otros lugares. Así que veamos por qué. ¿Por qué la activación conductual podría ser algo que se sugiere de primera línea? Para eso tenemos que entender un poquito la historia. Veamos acá un poco qué nos dice la historia. Más o menos, si ustedes lo piensan, ay, no traje algo para mostrarles, pero bueno, vamos a hacer de cuenta. Déjenme que quiero mostrarles algo, un segundito. Ujú, ujú. Bueno, vamos a hacer así. Em, Más o menos a los fines de los 60, comienzos de los 70, Skinner y muchos seguidores de la línea conductual estuvieron promisoriamente haciendo desde el análisis funcional de la conducta explicaciones desde cómo vemos la depresión. La depresión vista desde el conductismo es un conjunto de conductas que la persona hace cuando no son, digamos, de las más saludables,
donde no encuentran el refuerzo positivo correcto para que se sostenga o aumente, y a la vez hay un número de conductas que no serían tan saludables que sí encuentran algún tipo de refuerzo negativo o alivio a corto plazo, por decirlo así, que hacen que se sostenga la depresión. Entonces, cuando comienza a explicarse así y empiezan a ver que este es un modelo explicativo, con muy buena repercusión y muchos estudios, surge más o menos en el 79 como una disrupción en esta línea histórica, que es el libro de Beck, Surge la terapia cognitiva conductual. A partir de ese año y hasta los 80 largos, la terapia cognitivo-conductual es como que arrasó como modelo terapéutico de primera línea y quedó relegada a la activación conductual. De hecho, la terapia cognitiva conductual sigue siendo hasta el día de hoy una propuesta, entonces siguió siendo efectiva por un tiempo hasta que vuelve a ocurrir otra disrupción en la historia, es donde Jacobson en el año 96 comienza a hacer estudios, en este caso sería un análisis de componentes del tratamiento para la depresión, en donde eh, él va a sacar los componentes que tiene todo un grupo de tratamiento y va a evaluar por componentes cuál es su grado de eficacia o efectividad. Entonces, si tenemos en cuenta eso, les voy a mostrar así, miren. Vamos a hacer de cuenta que el análisis de, no sé si se me ve bien, sí. El análisis de componente que él decide hacer es, tenemos la terapia cognitiva conductual, y tenemos todo un grupo de intervenciones que realiza ese modelo terapéutico, en los cuales una parte va a ser lo que luego van a llamar como activación conductual, que es un modo de intervención de eh, incrementar el número de conductas saludables a partir, ya lo vamos a ver cómo, pero evalúa esto en un grupo de 150 personas, divide 50, 50, 50, al primer grupo de 50 le da la intervención de la activación conductual, al segundo grupo le da activación conductual más la terapia cognitiva de vamos a trabajar las distorsiones cognitivas, los pensamientos automáticos, sus creencias. Y el tercer grupo de 50 aplica todo el cuerpo teórico de la terapia cognitiva conductual. Activación conductual, distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos, más los esquemas, más todo su cuerpo de creencias más troncales. Entonces, fíjense que acá tenemos que el resultado de esos 150, en la muestra, lo que sorprendió fue que los tres grupos habían mejorado significativamente en todo lo que serían síntomas depresivos, y fue como controvertido porque decía, como todo un cuerpo teórico en donde ustedes vieron que en Estados Unidos siempre se evalúa mucho costo-beneficio. ¿Cómo puede ser que en una terapia que necesitamos profesionales muy bien formados, una terapia que lleva más de 20 sesiones, cómo puede ser que tiene un grado de efectividad igual que solo trabajar el cuerpo de creencias y activación conductual y solo activación conductual? Los tres modos de intervención habían sido efectivos. Se los volvió a evaluar a los 6 meses y el resultado fue similar. Entonces, lo que se empieza a dilucidar es que si un modo de intervención reducido tiene el mismo nivel de efectividad, más parsimonios en su aprendizaje y es más fácil de aplicar, estamos haciendo un montón de otros procedimientos que serían innecesarios. Fue muy controvertido en la historia. Después ese estudio fue replicado muchos años después, incluso con no solo la terapia cognitiva conductual, sino que aplicaron activación conductual, terapia cognitiva conductual y, vamos a poner otro color, medicación, psicofármacos. Los resultados, después de los tres tipos de intervenciones, vieron muy similares, que los tres grupos también daban resultados efectivos,
pero se los vuelve a evaluar a los 6 meses y ya hay algunas diferencias. Acá algunas personas, bueno, no respondían igual a la medicación, habían dejado de tomarla, es muy costosa, la terapia cognitiva es cara, hay pocos profesionales que están formados para sostener la terapia, no todos tienen acceso. Y este era un modelo de aplicación medianamente simple, en donde todavía se veía que el resultado continuaba, digamos, en su efectividad. O sea que seguía siendo, digamos, un tratamiento de primera base de elección. Así que a partir de ahí, históricamente, comienza la activación conductual, por decirlo así, a pisar más fuerte o a ser más observado como modelo de tratamiento. En ese año 2001 hay dos grupos de trabajo que trabajaban paralelamente pero de distinta manera. Uno es el grupo del juez, que es el que genera a través de un artículo científico un protocolo con 10 sesiones en donde él te dice cómo aplicar sesión por sesión el protocolo. Y luego también aparece un libro que es un poquito más gordito, porque ya es un manual de procedimiento de Martel y Jacobson. Jacobson, recuerden que es el que hizo el primer estudio. Ya acá fue póstumo, ya había fallecido Jacobson, pero Martel saca un libro en donde, si bien iban por un camino un poco más largo o distinto, porque explicaba el principio, la la idea y el trabajo era muy parecido al del juez, así que también es como una cuestión histórica que hace que reivindique a la terapia de activación conductual. Después fueron, como les decía acá, están siendo replicados los estudios, se replicó con activación conductual, terapia cognitiva y medicación, y los resultados fueron muy buenos para los tres modos de intervención, pero no en el largo plazo con medicación. Así que bueno, ese sería un poco el por qué la activación conductual podría ser una aplicación de primera línea en depresión y ahora vamos a ver un poco sus principios y cómo lo aplicamos. Como les mostré recién, este es un librito que ustedes lo pueden adquirir, es de Editorial Acaria, miren el grosor que tiene, esto es todo el tratamiento. Y acá ustedes tienen explicados en las 10 sesiones que duraría la intervención cómo aplicarlo, cómo sugerirle al consultante, cómo proponerle este modelo, para que el consultante tenga adherencia, hay que saber cómo vender, digamos, el modelo para que haya motivación y adherencia. Todo está explicado muy didácticamente en este protocolo. ¿Cuál es el propósito? Si reconocemos que estábamos viendo aumentar conductas saludables y reducir las que no son saludables, el objetivo va a ser ayudar al consultante a que tenga mayor repertorio conductual saludable con actividades que para esa persona sean valiosas y agradables. Bien. Si repasamos entonces, nos vamos a centrar, ustedes estos ya han visto los principios del funcional del análisis de la conducta, va a haber un antecedente, algo que yo discrimino de ese estímulo y la conducta que me va a llevar a alguna consecuencia. Un mismo estímulo puede ser apetitivo o no, según la persona, según cómo yo lo decodifique, y según eso va a ser mi consecuencia, ¿no es cierto? Alejarme o acercarme. Vamos a ver mucho esto, no sé si ustedes tienen algo de trabajo con ACT e incluso dentro de ACT, algo que yo utilizo mucho también cuando estoy comenzando el protocolo de activación conductual es la Matrix. Yo uso mucho ver cuáles son las conductas que me llevan a lo valioso de la persona, qué cosas hace cuando quiere evitar y cuánto funciona en él, qué consecuencias a largo plazo tiene. Yo lo voy usando mucho. Vamos a tener en cuenta entonces las conductas, sabiendo que el consultante cuando llega va a tener un cuerpo de conductas con una alta frecuencia porque han tenido algún tipo de, en este caso, un refuerzo negativo para evitar un malestar, como por ejemplo, ya lo van a ver en algunas fichas, quedarse muchas horas de más en la cama, conectarse mucho a las pantallas y no salir de casa, distraerse y olvidarse, no sé, de comer, van a tener, vamos a ir distinguiendo en su grupo de conductas
estos principios para que nosotros a partir de distinguirlos podamos hacer las modificaciones. Em, Básicamente al análisis lo podemos hacer muy similar a cualquier análisis funcional de la conducta. Yo acá les traje un ejemplo que es de otra clase, pero digo, me parecía importante como repasar para que todos estemos en sintonía. Si al mismo estímulo, yo cuando va a venir el evento disparador o el estímulo, en cada persona va a ser distinto y va a depender de su propia vulnerabilidad. Esa persona va a tener vulnerabilidades que van a ser como a corto o a largo plazo. Las de largo plazo tienen que ver más con su historia y las de corto plazo son más recientes. Si la persona durmió mal, está cansada, si tiene estrés, si comió algo que le cayó pesado, si tiene un conflicto. Ante esa vulnerabilidad, un evento disparador me va a generar distintos cuerpos de pensamiento, emoción y conducta. Supongamos que el estímulo es: yo me levanté esta mañana con un malestar físico, un dolor de panza, y ya tengo estas vulnerabilidades. ¿Qué voy a pensar? Pucha, ¿será que tengo algo grave? Uy, si tengo algo, empiezo a tener como un pensamiento desde el temor, la preocupación, desde me estoy poniendo ansiosa. Voy a sentir en mi cuerpo un dolor físico, el malestar en el estómago, probablemente algo de taquicardia o sudoración. Si me concentro ahora en la respuesta en rojo, que sería como la más impulsiva, podría ponerme irritable, ir a la heladera, abrir y comer de más, prender la tele, podría llorar y gritar, estar impaciente. Si fumo, me podría ponerme a fumar, intentaría dormir, pero sería una reacción como impulsiva que buscaría en el corto plazo algún tipo de alivio. Si yo, en cambio, quisiera responder no desde la impulsividad, sino desde una respuesta elegida, tal vez podría conectar un poco con esa sensación, calmar mis pensamientos, tomarlo solo como esto es un pensamiento, aún no verifique, ni siquiera hablé con un médico, no sé si tengo algo, validarme en que cuando está mi cuerpo está con un dolor, me puedo acompañar en el malestar, intento ver cómo me puedo calmar o regularme, y probablemente ahí mi respuesta ya sea, bueno, distinta, o intentando cuidar una respuesta hacia el largo plazo. Autovalidarme, buscar mi bienestar, pedir una ayuda desde un lugar más objetivo o una acción que tenga otro grado de efectividad, no solo un alivio a corto plazo. Este es más o menos un modelo en cómo vamos a ver la conducta del consultante. Bien, veamos entonces las bases de debate. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a implementarlo el modelo? Conceptualmente, como les decía, el tratamiento tiene un soporte de evidencia y eficacia bien sólido, y incluso en comparación con la terapia cognitiva conductual y con la medicación, como les comentaba. La intención va a ser ayudar al consultante a que pueda generar muchos más patrones o conductas que sean saludables y que tengan un cierto grado de disfrute. Esa va a ser la calificación con la que vamos a poner, o agradables para la persona, para que sea también un refuerzo intrínseco, y también intentar con la conducta generar un cambio luego en su forma de pensarse y su estado de ánimo. El primer paso o el primer escalón es el cambio de conducta, y luego va a venir una modificación en el estado de ánimo o en su modo de pensar. Te hago una consulta. ¿Sí? ¿Tienen la misma eficacia entonces la medicación que este tipo de terapia? ¿Y en pacientes bipolares se podría lograr esto sin medicación? La activación conductual está sugerida para bipolaridad, incluso para algunos grados de psicosis. No, no podría ser una regla general, hay que evaluar cada caso. Lo que se evaluó con la medicación, la efectividad fue en el primer tramo de 30 días. No recuerdo, no lo he leído recientemente ese artículo. Creo que cuando se evaluó medicación, terapia cognitiva y activación conductual a los 60 días, la eficacia de medicación había bajado. Por esto que te digo que creo que
hay muchos pacientes que o la medicación le cae mal, o no la consiguen, o les cara, o hay todo un preconcepto con que yo no quiero medicarme y empiezo a dejar, o me siento mejor y dejo la medicación. En cambio, los cambios que había logrado el consultante desde la terapia cognitiva y desde la activación conductual se sostenían en el tiempo. Por eso te digo que a veces el cambio de conducta en el mediano o largo plazo hace que la persona cambie su modo de pensarse y cambie el estado de ánimo, que en principio podría ser lo que haría la medicación. Pero siempre hay que tener en cuenta, miren, hay una frase que a mí siempre me resuena mucho, es de Hipócrates, imagínense, en el año 1500. Hipócrates decía, no hay que ver qué patología tiene la persona, sino qué persona tiene tal patología. Es porque es eso. La persona es su historia de vida, cómo lo vive, sus recursos, sus factores de riesgo, sus factores de protección, su adherencia al tratamiento, el momento en el que está y cómo... es tan complejo, son tantas variables que nada podría ser acabado. Que es la respuesta que todo conductista te dice. Depende, todo depende. No sé si te sirve la respuesta, Belén. Sí, está bien, gracias. Bien, bien. Así que, bueno, el otro principio siempre va a ser buscar modificar su estilo de vida que puede estar basado en la evitación a un estilo de vida basado en, bueno, lo apetitivo, el disfrute, los valores, que va a ser la acción. En general, podemos resumir entonces en que se va a buscar, porque se ve la depresión, se explica desde se genera y se mantiene cuando el valor de los refuerzos para las conductas deprimidas es alto. Estas conductas que yo les digo de estar 7, 8 horas en la cama, tiene un refuerzo alto y por eso su frecuencia aumenta. En ese momento es la evitación de lo que sea que esa persona esté buscando evitar, pero ahí hay un refuerzo. Entonces buscamos ese cambio y retomar el valor de las conductas saludables que hasta ahí está siendo reducido, dejó de estar con una frecuencia esperable. ¿Qué cosas empezamos a preguntar antes de hecho, yo en mis sesiones, cuando voy a presentar el modelo de activación conductual, a veces con pacientes en duelo, a veces con pacientes que cursaron depresión mayor, pero ya no la sienten, pero tienen miedo de tener una recaída. Por eso digo, depende de las circunstancias, pero cuando voy a presentar el modelo, yo les cuento un poco esto de la historia, de que lo que les voy a proponer como intervención tiene un fundamento, hay un estudio, no es algo caprichoso o intuitivo, sino que hay todo un cuerpo teórico que está evaluado y que está fundamentado. Yo les presento, a veces les hago en mi consulta con papelitos, les hago los 3 cuerpos de terapias y les hago y les muestro los resultados que hay, todo, antes de empezar a hacer esta parte de anamnesis, digamos, ya para empezar con el protocolo. ¿Cuáles son las preguntas bases como para yo empezar a mostrarles el protocolo? Porque tenemos que tener en cuenta algo que el protocolo de activación conductual, que implica un llenado activo de fichas, formularios, el llenado, el completamiento, el trabajo de este completar el formulario y traerlo a sesión y todo, que puede ser re pesado, es el tratamiento. Eso no se negocia, digamos. Ya vamos a ver, ¿qué pasa si un paciente no lo hace? No lo hace, nos tomamos el tiempo y lo hacemos en sesión, lo hacemos con el consultante enfrente y somos un equipo y trabajamos juntos, pero tiene que estar muy bien el modelo propuesto para que haya adherencia, porque hay personas que tienden a evitar el completamiento del formulario de las fichas, porque justamente es poner en evidencia todo el grupo de conductas que tiene que son poco saludables. Entonces, algunas preguntas. ¿Cuándo empezó a sentirse deprimido? Acuérdense de la primera filmina donde dice desde cuándo la recaída, si hubo recurrencias, si hubo... es muy importante tener en cuenta eso.
cuando él registra que empezó, cómo es su rutina actualmente, que pueda dar un pantallazo de un día típico, a veces de un día atípico si nos da el tiempo y la persona está comprometida. También tenemos que tener en cuenta si una persona asiste con el diagnóstico de depresión o está cursando depresión, su pensamiento va a estar enlentecido, por ende las respuestas van a ser a veces esquivas, cortas, con mucho tiempo de latencia. Entonces, esto yo les estoy diciendo en situaciones que son un poco ideales, pero a veces no sucede que logramos hacer todas las preguntas en la sesión y que venimos así eh, como un ping-pong, ¿no? Recuerden que, bueno, la persona viene en un estado como de mucha latencia en su pensamiento, en sus respuestas. ¿Qué actividades dejó de hacer o disfrutar desde que comenzó a sentirse así? Esto ya nos va a dar un pantallazo de los valores, qué es lo que dejó de hacer, qué es lo que más lamenta haber perdido desde que comenzó a sentirse así. También ahí hay una conexión con los valores. Las actividades que hoy sigue realizando y disfrutando actualmente, muchas veces me han respondido que no tienen ninguna actividad que disfruten actualmente, que no recuerdan cuánto hace que dejaron de disfrutar. Bueno, qué actividades sentía que disfrutaba antes, si hoy no reconoce ninguna actividad que disfrute. Bien, no sé, a ver, déjenme ver en qué tiempo estamos. No tengo el reloj ni el monitor. Mi idea era hacer unos minutitos de recreo, pero creo que estamos medio jugados con el tiempo. No A ver pasa si nada, tengo acá Cari, el si los reloj. extendemos un poquito. Vamos más o menos por la mitad. Vamos por la mitad. Bien. Ah, entonces vengo bien con el tiempo. Bueno, quieren 5 minutitos, no mucho, no mucho más. Cargan el mate, van al baño, así, y nos volvemos a ver, y ya entramos de lleno en qué es esto del protocolo y completa, y les muestro unos ejemplos. ¿Les parece bien? Bien, si son y Dale. 46 tengo acá y 50, 51, ¿les parece? Bien, Buenísimo. yo voy a dejar todo prendido por las dudas que algo se... Ahí, lo dejo así prendido.
Bueno, yo ya estoy. Vamos volviendo. Voy a cargar el celular. Me avisan si están, si van llegando. Qué bueno, Sandra. Ya te veo. Dana, hola. No sé si está. ¿Ya estás, Manu? Estaba preparando el mate, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Sin mate, dificilísima la clase con este frío. ¿Se sigue grabando o tengo que apretar algo? Sí, sí, estoy grabando yo. Cualquier cosa después al final dejamos un momento para preguntitas y también sacamos la grabación si alguien quiere compartir algo. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ahora nos vamos a centrar en este cuerpo de 10 sesiones que sería lo sugerido. Honestamente, a mí en la práctica siempre me ha llevado más de 10 sesiones, eh, probablemente por las consultantes que me ha tocado o por mi estilo terapéutico. Sí, antes de comenzar a dar el modelo con el consultante es re importante armar muy buena alianza terapéutica, porque tengan en cuenta que el protocolo es horizontal, es como un equipo de trabajo y el consultante tiene que sentir que estamos como de su lado, de su equipo, trabajando los dos codo a codo. Entonces eso a veces puede que nos lleve un par de sesiones de alianza terapéutica y de anamnesis. La primera sesión vamos a concentrarnos en explicar, por supuesto, esto que les decía, el tratamiento es el completamiento de los formularios, eso no se negocia. Y si no lo pudo hacer, lo hace en sesión. Si no lo entendió, se lo volvemos a explicar. Si se olvidó, ponemos un recordatorio, le mandamos un mensaje. Si no encontró el espacio en la casa porque no tiene intimidad y no quería que lo lea, se toma unos minutos antes en la sesión, viene antes, lo hace antes. Siempre encontramos la flexibilidad para resolver la situación, pero el tratamiento es el completamiento del protocolo. Asegúrense siempre de tener impresos varios formularios, varias copias, porque si se equivocó y no hay más, no tiene, es muy frustrante, entonces el material tiene que estar. Si lo hacen online, que yo he hecho el tratamiento online de activación conductual, lo que hago es darle la ficha y lo completa eh, por la compu y me manda la foto. O me lo comparte en la sesión, mientras estamos charlando, me comparte pantalla y me deja leer. ¿Qué es lo que tiene que hacer en la primera sesión? Va a ser un monitoreo de una semana hasta la semana siguiente, es decir, que va a tener 7 monitoreos diarios, en donde va a poner una o dos palabras describiendo la actividad que hace en ese momento del día. Fíjense que acá van a tener a partir de las 6 de la mañana, que es cuando más o menos la persona se estaría despertando. eh, Va a poner a lo mejor 8 o 9, se despierta o desayuna o no desayuna, sigue durmiendo, sigue en la cama o va a trabajar o no va a trabajar. Una o dos palabras y después hay otros tres variables que cuesta mucho que la persona los haga, eh, y son las siguientes. Cuando escribe la actividad que está haciendo en ese momento del día, va a tener un grado de disfrute en haber hecho esa actividad y también va a tener un grado de importancia si lo hizo o no lo hizo. La valoración acá siempre la hacemos del 0 al 10, que es lo sugerido, pero yo he tenido pacientes que les ha resultado más fácil hacerlo del 1 al 5 y está bien también, porque lo importante es que pueda discriminar que una cosa va a ser el grado de placer, disfrute, de agrado que va a tener con hacer la actividad y otra cosa va a ser la importancia. Y esa ya va a ser la primera discriminación, porque va a haber muchas actividades que tienen un alto grado de importancia
que aunque no tengan disfrute, como son importantes, vale la pena hacerlas. Entonces no lo hago desde las ganas, desde la voluntad, o porque me hace bien o porque la disfruto, sino lo hago porque tiene un grado de importancia. Un ejemplo que dice acá en el manual es, si yo voy a apagar la luz o el teléfono, nadie va a pagar saltando de alegría. No lo hace con la motivación que lo haría si me voy a una heladería, pero lo hago porque es importante para mí, porque me sirve para trabajar. Entonces, le empezamos a enseñar que pueda discriminar eso. Y luego, estas serían las dos primeras puntuaciones que va a hacer, al final del día, que pueda poner del 0 al 10 el humor general con el que sintió que tuvo ese día. Y lo completan acá, en este casillero. Como les digo, bastante resistencia encontré en la práctica en que la persona pueda puntuar su humor general. A veces lo completamos en sesión intentando recordar cómo fue la semana y reafirmamos la importancia para ver cómo esa persona después, ustedes piensan que vamos a tener al principio de una semana y después vamos a tener de 2 o 3 semanas más del monitoreo diario y vamos a poder ver si uno pasa ese valor a 3 semanas, una curva, una línea de más o menos cierta frecuencia en el estado de ánimo, o cierta o estabilidad, una especie de predictibilidad. Eso se puede notar. A veces yo lo hago muchas más veces e incluso les voy a mostrar un ejemplo de un paciente que después de que habíamos terminado el protocolo de activación conductual, siguió haciéndolo porque la organizaba ella en el día y lo usó como un modo de relacionarse con su organización. Así que primera sesión enfocamos acá, o sea, psicoeducación, hacemos que el modelo sea apetitivo, generamos esa adherencia, ese compromiso y explicamos el completado del monitoreo diario. O sea que el paciente se va con 7, 8 de estas hojitas. Parte de la explicación tiene que ver con esto de una cosa es lo que es importante hacer y otra cosa es lo que yo disfruto y que empiece a discriminar y que a veces las cosas que yo disfruto las voy a asociar a un estado de ánimo mejor, de bienestar y a veces hay cosas que las tengo que hacer porque son importantes y tal vez mi estado de ánimo no es desde el placer, pero si es valiosa, me va a llevar a una sensación de bienestar en el mediano o largo plazo, ¿no? Esto lo solemos, hay un manual muy chiquitito que no está dentro del libro que les mencioné recién, se los puedo compartir después si están interesados, son 16 páginas en donde explica un poco más esto para darle como más clarificación al consultante, porque siempre recuerden que si bien el consultante quiere mejorar su malestar y su padecimiento, su procesamiento, su modo de pensamiento está lentificado, generar el completamiento de fichas a veces es como abrumador para la persona, se tengan en cuenta esto, o sea que por eso les digo que a veces me lleva más de 10 sesiones, a veces el monitoreo diario me puede llevar hasta 2 sesiones, 3, hasta que lo pueda aplicar. También vamos a discriminar en esto de que lo que disfruto, de lo que es importante, vamos a entrar un poco a clarificar. Lo que es importante tiene que ver con los valores. A mí una definición que me encanta de valores es de Manu O'Connell, que es que los valores serían esas contingencias de reforzamiento positivo intrínsecas, eso que cuando yo me levanto me pulsa a la mañana, me sí, ¿no? Es como que me hacen sentido. Bueno, vamos a intentar encontrar. ¿Recuerdan las preguntas que les mostré al principio? Qué cosas disfrutaba hacer, cuándo dejó de disfrutarlas, bueno, vamos en ese orden, digamos, vamos clarificando a la persona cuál es su norte, cuál es la dirección, hacia dónde vamos a guiar nuestras conductas. Bueno, por supuesto, cuanto más claridad en los valores, la clarificación, la persona va a tener o lo vamos a poder registrar a través de mayor libertad, de que la contingencia es interna, no tiene que ser desde la afuera y tiene que ser de alta jerarquía, ¿no es cierto? Es como realmente en mí hay un valor, hay un sentido en hacer esto que hago. En este modelo que les decía de 16 páginas, que es muy chiquito,
hay fichas orientativas. En este caso son como cartitas que vos las puedes cortar y se las puedes mostrar. Yo a veces se las muestro, a veces no es necesario, pero como para darles una idea de cómo formular los valores, que son estas cualidades que son direcciones, pero que no las alcanzo. No sé, como por ejemplo, aceptarme a mí y a los otros, ser cariñosa. Es como, no hay un objetivo o meta que yo alcanzo, cumplo y ya termine, sino que el valor es mi dirección, es mi norte. Y si yo estuviese con esa metáfora, la traspolo a un mapa mundi, a un globo terráqueo, el norte, siempre voy a poder seguir yendo al norte, por más que dé varias vueltas al globo terráqueo. Entonces es una dirección, es algo que yo no llego, es algo que me direcciona, es una cualidad. Eso es importante, trabajarlo con el paciente también para darle mayor claridad y agencia. Otra de las fichas que discriminamos es, recién dijimos, los valores es la dirección, bueno, objetivos, metas, ¿cómo? A través de actividades. Este mismo manual de 16 páginas, que es chiquitito, es bien didáctico, nos da algunas sugerencias de actividades como para acercarnos a esa dirección. Después se los voy a compartir, pero para que lo tengan, es de mucha ayuda a veces, porque recuerden, el paciente con depresión tiene un procesamiento lentificado, hay veces que la consigna es mucho y va decantando y van comprometiéndose, lleva un tiempo. Bien, pasamos a la segunda sesión. En la segunda sesión ya vamos a tener un panorama de 5, 6, 7 monitoreos diarios de actividades y ahí vamos a poder empezar a discriminar. Lo que se sugiere desde el modelo del juez es tomar en cuenta 5 áreas. A mí a veces en la segunda sesión me ha resultado poco también para trabajar las 5 áreas y también lo que me ha pasado es que a veces logramos unificar en un valor 2 o 3 áreas, ya lo vamos a ver, pero ¿cuáles son estas áreas? La primera es relaciones familiares, sociales, personales, relaciones. La segunda, educación o carrera. Si la persona ya está jubilada y no estudia nada, algo quiere aprender. Crochet, ir al CEPRA, no sé, a un centro a aprender, o sea, algo puede ser que todavía tenga el apetito por aprender y por nutrirse. Puede ser un curso de YouTube de algo. Entonces también lo incluimos como parte de la educación, aprender algo nuevo. La tercera tiene que ver con más bien hobbies, sería como la recreación, lo que les da interés. Por eso les digo que a veces si una persona ya está jubilada y no está estudiando, podemos unir a lo mejor el aprendizaje de algo nuevo y puede muy bien ser un hobby, le da interés y aprende algo nuevo. No necesariamente educación y carrera tiene que estar. En esto cada consultante les va a dar por ahí como la pauta. La cuarta es cuerpo, mente y espiritualidad. Muy importante la espiritualidad. La espiritualidad es un factor de protección, lo que sea en lo que la persona crea. Y también, bueno, vamos a ir viendo qué áreas vamos a trabajar. Ya les cuento un poco cómo, primero les muestro las áreas. Y la última son responsabilidades diarias, quehaceres de lo cotidiano, diarias, ¿no? Bueno, estas 5 áreas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se espera es que al menos en las 5 áreas haya un valor discriminado y 1 o 2 actividades posibles en las que yo me acercaría a ese valor. Entonces, si pensamos en responsabilidad diaria y un valor que logramos discriminar con el consultante puede ser ser más ordenada en mi habitación, ser más ordenada, por ejemplo. Y ser más ordenada implica la actividad de organizar el ropero en mi habitación. Bueno, lo podemos poner como actividad y ponemos que el valor es ser más ordenada. Después vamos a ir viendo si ordenar su habitación, muy probablemente hay que desglosarlos en pasos y jerarquías y ahí vamos a ver también, como la persona ya viene entrenada en poner cuánto disfruta y cuánto de importancia, le va a ser como más fácil trasladarlo a esta ficha. Y como les decía, a veces un valor puede abarcar 2 áreas
como les decía recién, puede ser intereses y la de los hobbies y aprendizaje. Responsabilidades diarias puede abarcar algo del cuerpo también, no sé, por ejemplo, cocinarme más, si la persona, no sé, solo pedía delivery y comía una vez al día, empezar a responsabilizarse por hacerse su propia comida, puede ser una responsabilidad diaria, puede ser un atender a su cuerpo, ¿me entienden? O sea, en esto tenemos que ser, bueno, flexibles, contingentes, creativos. Así que la segunda sesión y a veces la tercera va a llevar un poco la clarificación en conseguir establecer valores al menos en 4 o 5 de estas áreas. Mientras les sigo pidiendo el monitoreo diario. En el protocolo no lo sugieren como algo, como una exigencia, a mí me ordena y al paciente también. Más si le costó hacerlo porque es una muy buena forma de ver cómo está siendo su comportamiento en el día a día. Empiezan a ver recurrencias. Mira, los fines de semana me doy cuenta que me siento más sola, y estoy más en la cama, quiero llamar a mi nieta, a mi hijo y no me animo, entonces me siento peor. Entonces van empezando a ver recurrencias, así que yo eso lo sugiero, seguir haciendo el monitoreo diario. La persona va con las fichas, vuelve con las fichas a sesión, ¿no? O sea, por eso le digo que tienen que ser muy claros en que este es el tratamiento. Vamos a la tercera sesión. En la tercera sesión, una vez que, uy, no sé por qué no las muestra. A ver, ahí está. La tercera sesión empezamos teniendo las 5 áreas al menos un valor y una actividad clarificada. Recién les decía, hay veces que son más complejas las actividades, entonces lo que hacemos es descomprimirlas en pequeñas jerarquías. Algunas van a necesitar incluso ayuda de otras personas, entonces vamos viendo los pasos posibles. Una paciente me decía, por ejemplo, me gustaría hacer algo de deporte, me encantaría poder salir a caminar. Nos proponemos esa actividad y resulta que la semana siguiente me dice, no salí a caminar porque me di cuenta que no tenía zapatillas en un buen estado y que no tenía ropa cómoda. Bien, entonces ahí fallé yo en haber podido jerarquizar y decodificar bien en pasos la actividad, ¿me entienden? Después ahí empieza la creatividad. Si lo que querías era salir, está bien que entonces nos pongamos de acuerdo en ver qué ropa te haría sentir cómoda. Si la jerarquía es mover el cuerpo, hasta que tengas las zapatillas y la ropa, caminamos alrededor de la mesa de la cocina 5 vueltas, ¿no? Entonces, como, esa es la parte donde uno empieza como a jugar con la creatividad y que en función de la jerarquía se puede. Bien, en la sesión 4, acá está la 4, perfecto. En la sesión 4, ¿qué va a modificarse acá? Ustedes piensen que ya tenemos alrededor de un mes de monitoreo diario. Tenemos clarificado en las 5 áreas qué es lo valioso por la persona. Tenemos clarificadas algunas actividades. Entonces, lo que empieza a proponerse acá ya es la actividad acordada en equipo entre el consultante y terapeuta que va a proponer, que va a incorporar, que no va a estar sujeto a las ganas, a la voluntad o al disfrute, sino que las va a incluir porque tienen un grado de importancia. ¿Por qué? Porque ya clarificamos valores. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que la persona se va a ir con esta fichita con 1 o 2 renglones con alguna actividad. Por ejemplo, si pensamos en esto de ordenar la pieza, podría ser, em, si no sé, la pieza tiene un ropero y el ropero tiene 5 estantes, vamos a ordenar solo un estante. Entonces escribimos ordenar un estante, ordenar el estante tal o ordenar el primer cajón. Si la persona logra hacerlo, lo que va a hacer es hacerle un círculo a esa actividad
y si no logra hacerlo, lo va a tachar y va a escribir qué hizo cuando no hizo lo que se había propuesto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque también nos ayuda a detectar este refuerzo negativo, estas conductas que dijimos que son como viciosas, que son las que tenemos que romper esa frecuencia, ahí las vamos a detectar. No, porque al final me di cuenta que ese cajón me recordaba a mi nieta y me dio tristeza, entonces me quedé en la cama y no hice nada. Bueno, me quedé en la cama, sería. Entonces, quedarse en la cama es un patrón de conducta viciosa, si me explico por darle una cualidad, no sería la conducta saludable que estábamos buscando. Ese registro es importante porque muchas veces el consultante no tiene un grado de conciencia de cuáles son sus conductas a modificar, porque justamente han tenido algún tipo de refuerzo que ha sostenido o el alivio o la evitación. Algunas actividades van a ser necesarias generar algún tipo de ayuda. Si yo, qué sé yo, ir al súper, para poderme cocinar en la semana necesito ir al súper, pero no puedo traer las bolsas. Entonces le voy a decir, qué sé yo, a mi sobrino, a mi nieto, a mi hijo, que me lleve al súper en el auto, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, tenés que pedirle por teléfono, le mandas un mensaje, acuerdan cuándo, tenés preparado el dinero, tenés la lista escrita, ¿entienden? Volvemos a hacer jerarquía, desglosamos actividades. Lo que parecería de sentido común, muchas veces la persona que está en el malestar y está abrumada se desorganiza fácilmente. Así que este sería como el momento de establecer los contratos. Algunas personas lo hacen sin necesidad, muchas veces me ha pasado que lo hacen sin necesidad de llenarla esta ficha y con algunas personas sí, estuvo bien hacerla porque ha sido de ayuda. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Algo que yo hago también no está en el protocolo, pero a mí me sirve y a la persona muchas veces le ha servido. ¿Vieron cuando hicimos el registro del humor general del día? En este caso es un adolescente que me discriminó tipos de estados de ánimo. Por ejemplo, ustedes van a ver el amarillo es alegría, el azul es tristeza, el rojo es enojo. Ella tenía bastante dificultad en el manejo del enojo y después más adelante ya fue discriminando que a veces no era enojo, a veces era nerviosismo, a veces estrés, a veces ansiedad. Esto es re importante para mí porque ahí el consultante fue adquiriendo lo que le llamamos en psicología granularidad, o sea, mayor especificidad en mis emociones. Cuanto más específica soy en registrar y etiquetar lo que siento, por supuesto, mejor voy a poder validarme, escuchar qué me dice la emoción que necesito para luego elegir cómo voy a expresar esa emoción. Así que para mí fue re valioso que ella pudiera hacer esa discriminación. Y fíjense que acá alrededor de lo que serían casi 3 meses y medio, 4 meses, fíjense cómo se ve cierta curva casi predictiva de cómo va, por ejemplo, la alegría, que la alegría a veces cuando más alta está, también está la tristeza, que el enojo es muy intenso, que cuando hay enojo no puede pasar luego a la alegría. O sea, uno después acá puede sacar un montón de información. ¿Qué recordás? ¿Qué evento disparador recordás cuando estuviste qué sé yo, acá, qué sé yo, el 3 de julio, que estuviste un 5 de alegría, y qué fue lo que potenció ese estado de ánimo, y cómo lo podemos cuidar, cómo amplificaríamos ese estado de ánimo. Pero bueno, esto se los traje porque es algo que yo hago con los consultantes, no está en el protocolo, pero también es información valiosa. Ahora quiero que presten atención, les voy a mostrar un formulario. Vieron que recién les comentaba que les traje unos casos en los que me había ido muy mal. Les voy a mostrar una ficha, a ver, y abran el micrófono y díganme lo primero que piensan cuando ven esta ficha. No, no la lean, la primera impresión, así, la intuición del psicólogo clínico que llevan dentro. ¿Qué piensan? A ver, no lo lean, díganme qué piensan. Les doy una ayuda. ¿Les parece de una persona que está cursando depresión esta característica de llenado? No, Ahí Dana dice que parece no. como
no sé, como un montón de información. Es un montón de información. Es muy difícil que el procesamiento de una persona con depresión tenga este modo de explicación. Ahí la intuición ya nos da. De hecho, después les contaría, si quieren, más como en privado. Fue un caso súper controvertido que yo tuve, que me lo derivaron como depresión. No era ese el diagnóstico. Sabemos que la terapia conductual es transdiagnóstica, pero digamos, me viene con ese diagnóstico. Era otro el diagnóstico, era un paciente judicializado, en donde, digamos, no tenía adherencia a la terapia, venía porque tenía que venir y quería presentarse en ese cuadro que no tenía, digamos. De hecho, es un paciente con trastorno obsesivo, con una adicción muy profunda, encima un paciente que tenía acceso a fármacos, así que hacía todo un teje-maneje y podía conseguir medicación muy fácilmente. Así que bueno, pero quería mostrarles eso, no tanto el contenido. ¿Cuál sería una... Mira, este es el caso que me fue muy bien. Miren, este es un caso típico. ¿Pueden ver la diferencia? Ahora sí, leamos un poco su monitoreo diario para que veamos cómo... Fíjense, este es un joven de 20 años, estudiante de medicina. 5 de la mañana, dormir, 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 dormir. 9, 10, desayuno. Bien, factor de protección. Sentado en el sillón con el celular, sentado en el sillón con el celular, sentado en el sillón. Almuerzo, él siempre almorzaba un sanguchito que bajaba y compraba en el kiosco. Sentado en el sillón viendo una serie, él veía, nunca la vi el final, pero es una serie muy conocida, BoJack Horseman, no sé. Veía esa serie, veía la serie, veía la serie. Miren la cantidad de horas que estaba sentado o acostado o con el uso de pantallas, ¿no? Acá porque esta sesión con Karina, como no había hecho la ficha, la hicimos en la sesión. Por eso justo era el día en que tenía sesión conmigo. Ceno, me baño, hablo con mi novia. Su novia vivía en ese momento en la ciudad y casi él no la veía. No sentía disfrute y sí veía un grado de importancia, pero no sentía disfrute, no la veía, solo la llamaba por teléfono. Volvía a la cama con el celular, duerme. Pero pueden notar, ¿no? La diferencia, ¿no? Con esto. ¿Ven? Ya a simple vista, sin ingresar demasiado en la información. Bueno, para mí era importante compartirles esto, que lo tengan en cuenta. Un caso el que les comentaba que fue de muy buena adherencia y ella siguió yendo a consulta y me seguía llevando unas fichas no hechas así del monitoreo, sino que ella ya le escribía y me ponía actividades que ella quería lograr y las encerraba con círculo y para ella ya era un compromiso con ella misma, era de un refuerzo tan bonito para ella, se sentía que estaba logrando lo que se había comprometido a hacer. Entonces, le sirvió y lo siguió usando. Acá es donde le digo, estas son las actividades que nos habíamos propuesto. Por ejemplo, leer el diario, para ella era muy importante estar informada. Leer el diario, y era más activo leer que ver el noticiero. Ver un noticiero la condicionaba anímicamente. En el leer el diario ella tenía otra actitud más activa. Había vuelto a empezar a intentar manejar, tenía una acompañante terapéutica, en ese caso es Mica, se llama la chica, entonces había puesto, esto fue incluso en esto que hablamos de jerarquía, yo no sé, estuvimos como 2 meses, me parece, en donde ella primero iba a la cochera, después iba y lavaba el vidrio del auto, otro día iba y se sentaba en el auto. Varios días fue así. Otro día prendía el motor del auto y escuchaba la radio. Otro día se llevó el mate, prendió la radio y se quedó un ratito, porque tenía como una especie como de pánico a manejar, cuando a la vez para ella era muy importante volver a hacerlo, hasta que empezó a salir con el acompañante terapéutico a manejar, no podía manejar sola, hasta que finalmente logró manejar sola e ir a la casa de su hijo, que eran varios kilómetros. Fue maravilloso ese objetivo para ella. Entonces, ven, ella cuando lo lograba hacer ponía círculo, ¿ven?
Acá Pupe fue una amiga que tenía que ir a visitar, fue a visitarla, manejar con Mica, ¿ven? Logró hacer el círculo de las actividades propuestas. Nuevamente, acá se presentaba, ven, con toda la semana, pero miren, ven que ella ya nomás hacía las planillas a mano, así manuscrito, y ella sola se ponía las actividades y hacía círculo cuando las lograba. Fue maravilloso para mí esta consultante, su adherencia, su compromiso. Algunas fichas, acá me costó, por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía que hay personas que no les gusta del 1 al 10? Ella era la persona que quería poner del 1 al 5 y le costó discriminar entre lo que era importante y lo que ella disfrutaba, pero tiene que ver con su estilo. Es una persona con alto nivel de compromiso y por ahí hacía las cosas aunque no las disfrutara. Entonces ella pensaba que las disfrutaba porque cuando en realidad era importante. Detalles que después uno en la consulta los va ayudando a discriminar. Eh, por ejemplo, miren, algún valor en lo que es relaciones, estar más presente con mi familia. Algunas actividades, juntarme con mis hijos, ella tenía 2 hijos varones, tenía que generar la jerarquía de actividades, escribirles, acordar con ellos, ver la forma, porque ella no manejaba, los chicos trabajaban un montón, les costaba a veces ir a la casa, ver si encontraban un punto en común, encontrar la forma, jugar con su nieto, almorzar o merendar con sus hijos, hablar, bueno, otra cosa que le dificultaba mucho cuando se juntaba con sus hijos y por lo cual también evitaba juntarse con sus hijos es, ¿qué les voy a decir? Si no tengo nada que contarles. Y no sé qué preguntarles porque yo no sé nada, no estoy actualizada, por eso empezó a leer el diario. No sé de qué hablar. Esa era una actividad que desglosamos mucho. Eh, acá tenemos algo para trabajar también, eso está en el protocolo. Fíjense que dice como actividad, me gustaría que me pregunten sobre mí. Pensemos que la persona con depresión, cuando está mostrando su comportamiento depresivo, al comienzo, la red social es contenedora y cómo estás y qué necesitas. Pero después de un tiempo, esa red empieza a desvanecerse, la gente se cansa, sigue con sus vidas y empieza a sentirse aislada y lo que era un refuerzo termina siendo algo desaparece. Y los chicos dejaron de preguntarle, porque cada vez que le preguntaban era, acá estoy mal, me siento mal, ¿no? Entonces los chicos dejaron de preguntar. Y ella en ese registro quería que volviera a estar esa conducta. ¿Qué es lo importante acá? Ni los valores ni las actividades se tienen que proponer en función de cosas que no estén bajo el control del consultante. No podemos hacer que las personas le pregunten más. Sí, ella puede decirles que les gustaría que sus hijos le pregunten, pero no podemos generar un cambio en la conducta del otro porque no está en nuestro control. Entonces, tenemos que ver de qué manera jerarquizamos eso que sigue siendo valioso para ella, de qué manera podríamos descomprimir series de actividades para intentar lograr algo que para ella era valioso, pero no está en su control, que los hijos le pregunten. De hecho, uno de los hijos comenzó a preguntarle más y el otro hijo no varió en nada su comportamiento. Entonces, bueno, no está en nuestro control, no está en el control del consultante. Eso también hay que poder aprender a discriminarlo. Bien, después pueden ver si quieren, les dejo el Power para que lo vean. ¿Y en qué nos centramos? Recién les mostré el modelo del juez, les mostré que también está el de Martel y Jacobson. El de Martel y Jacobson tiene principios y que se los traje porque para mí engloba lo que encierra también el protocolo de la activación conductual en sí. Así que se los traje y se los comparto porque si bien son caminos distintos, Martel con Jacobson y el juez, las vías que son distintas, el fin es el mismo, ¿no? Entonces veamos los principios, se los leo rápidamente, estamos en I25, ya alcanzamos a leer. La clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarles a cambiar lo que hacen. Los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias de adaptación a corto plazo, recuerden las acciones que son como habitativas, que generan alivio a corto plazo,
pueden bloquear con el tiempo la actividad general de la persona. Las pistas para entender lo que puede ser un antidepresivo para un paciente concreto reside en el antecedente, lo que precede y lo que sigue a la conducta, ¿no? Volvemos a ver estímulo discriminador, respuesta, refuerzo en la consecuencia. Nosotros, ya les voy a mostrar cómo es la actitud del terapeuta que se espera en la activación conductual, pero nosotros actuamos en un punto como un entrenador, es hacerlo, no de manera invalidante, pero es a hacer, aunque no haya gana, aunque no haya voluntad, es a hacer porque es importante. Hacer hincapié en las actividades que sean reforzadoras por naturaleza, esto que dijimos, lo valor, el intrínseco. El cambio es más fácil cuando se empieza por algo pequeño, lo que recién les mostré como el desglose por jerarquía en las actividades, estructurar y programar las actividades que siguen un plan, no el estado de ánimo. No, no lo hice porque no tenía ganas. Y sí, las ganas van a llegar mucho después. Lo primero es hacer con esta presencia de emoción sin ganas y luego van a llegar las ganas. Insistir en un enfoque empírico de resolución de problemas, reconocer que todos los resultados son útiles, hay que animar mucho al paciente y reforzar mucho los pequeños pasitos que hagan. No decirlo, hacerlo sin ser invalidante, detectar las barreras posibles para que la persona pueda realmente activar. ¿Cuál es el estilo del terapeuta? Mucha estructura de la sesión. Hay pacientes que cuando te dicen que sí al protocolo, después no quieren escribir, llenar y te quieren contar. Bueno, le podemos dar un espacio a la sesión para que me cuentes de tu semana y en 10, 20 minutos antes de la sesión vamos al protocolo, porque el tratamiento es el protocolo. Entonces necesitamos ser estructurados en eso. Orientados a la acción, validar la experiencia, todo es bienvenido, no hacemos juicios de valor, cordialidad, sinceridad, buscamos, bueno, reforzamos esfuerzo y esto que he sacado también de DBT, porque fíjense que eh, no tanto Fabián Maeo, pero Paula Quintero es un referente en DBT y cuando ella hizo la traducción del título del artículo puso, los consultantes no fracasan, el tratamiento puede no ser el adecuado, incluso no en el momento, o no está adecuadamente implementado, como en el caso que les mostré del paciente que no tenía depresión y que no iba en la activación. Cuando dijo Belén lo de fracción acá trastorno bipolar, fíjense que también se puede aplicar a otras situaciones, un estado depresivo, una distimia, tal vez en el otro polo de la ansiedad cuando se presenta el consultante. Saben que la ansiedad y la depresión a veces es un continuo, en trastornos límite, en adicciones, en comorbilidad, en personas con cáncer, con fibromialgia, dolor crónico, en duelos. Así que conclusión, que venimos bien con el tiempo. 2 minutitos. Conclusión. La activación conductual ayuda a ver la depresión de una forma humanizante, muy amplia. Puede ser una alternativa terapéutica eficaz para la depresión. Es aplicable donde el problema consiste en algún patrón, esto que vimos recién, evito, cuál es el refuerzo de esa evitación y utilización del modelo en el sistema público y en adaptación de terapia, que esto es una de las cosas que más apetitivo hizo la activación conductual, porque no necesitamos profesionales altamente especializados. Uno puede enseñar en salud pública, en enfermería, en cualquier grupo, hacer terapia de activación conductual en grupo. Entonces es altamente aplicable y efectivo. Y por último, algo que yo hago, esto es mío, es algo que me lo traslado siempre a todos mis pacientes, que lo saqué de mi formación PINE, incluso se los escribo en la yema de los dedos para que lo recuerden, es darse y es trabajar más o menos en estas 5 áreas que vimos, pero yo las trasladé así: dieta saludable, atención plena y manejo del estrés. Hay mucho para hablar acá, pero no me voy a detener en las 5 áreas. Tener las relaciones sociales estables y sanas, es esa persona con la que yo puedo ser quien soy, voy a ser bienvenida, que a veces son contadas con los dedos de una mano. La calidad del sueño, la higiene del sueño y algo de ejercicio físico. Esas 5 patitas tienen que estar más o menos equilibradas y si hay alguna floja, atenderla. Bueno, llegamos bien con el tiempo, sería hasta ahí. Ahora, ¿cómo salgo de acá? Mm, ¿Cómo salgo? Dejar de compartir. Abajo en la cuarta, ahí está. Ahí estamos. Bueno, Bueno, hay gente que bueno. tuvo que irse por trabajo, por estudio, pero te están Sí, sí, me agradeciendo en el chat. imaginaba.
¿Alguna pregunta o seguimos en la parte práctica luego? Estas fueron las primeras 5 sesiones, después están las otras 5, ¿cierto? Mira, las otras 5 es mucho el trabajo del monitoreo diario con las 5 áreas y empezás a hacer en la planilla de jerarquías, desglosar tareas. Pero la que vas a usar entre la sesión 5 y 10 es la del monitoreo diario con la tarea que circulas cuando la haces. Básicamente serían esas las que vas a usar de la sesión 5 a la 10. Ah, perfecto. Y otra pregunta, ¿te ha pasado en algún caso que no resulte, además del que contaste que no estaba mal el diagnóstico? Me ha pasado porque no adhieren al completamiento del protocolo, entonces, y solo quieren hablar, y ahí tal vez mi autocrítica puede ser que me adelante a ofrecer el modelo y la persona no estaba dispuesta porque hay adherencia terapéutica, quiere seguir viniendo, pero quiere hablar, no quiere hacer el protocolo. Em, a veces lo hacemos de una forma mucho más flexible y me ha servido así. Em, Así que sí, te puede pasar con un abanico de situaciones, sí. En ese caso, ¿hay derivación o solo dejan de asistir por lo general? Depende, porque a veces lo que quieren es no empezar el protocolo, pero quieren seguir yendo a terapia. Entonces, como trabajamos desde otro modo de intervención, pero sin hacer el protocolo escrito. No me ha pasado que quieran dejar la terapia. Me ha pasado que no quieren hacer el protocolo. Después de que les expliqué, que les mostré que empezaron la primera semana, que completaron, se empiezan como a desinflar y dicen, no quiero hacer, preferiría hablar, preferiría, ¿no? Entonces, bueno, mm, empezamos como en una sesión sin activación conductual, que en el fondo el conductismo un poco es empezar a hacer cambios en el contexto, cambios en la conducta, solo que menos protocolizado, menos estructurado. Pero cuando uno ya empieza a trabajar así, es como que lo lleva implícito también parte del estilo de trabajo o con ese objetivo, así que se hace más informal tal vez. Claro, siendo más flexible. ¿Cuánto Claro. te suele llevar más o menos en promedio Y esta la cantidad paciente de que te decía sesiones? que me resultó muy como que iba siguiendo muy bien todo, yo ella la vi, la veía cada 15 días al final, la habré visto 4 meses más o menos, o sea que suponte que la vi 8, 10, 12 sesiones. Después dejé de verla y volvió por otra situación y la seguí viendo, pero ya, ella seguía haciendo las planillas, pero ya habíamos terminado con el protocolo. La vi por otra situación personal. Ay, Diez buenísimo, 10 gracias. 12 sesiones, pero como te digo, me pasa a veces que hasta hacer la adherencia terapéutica, hasta presentar el modelo para que sea apetitivo, me puede llevar 3 4 sesiones antes de empezar a aplicar el protocolo. Sí, sí, total, se ve todo muy, muy lindo, pero claro, tiene que haber flexibilidad. Sí, 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 no es la panacea. Ujú. Bueno, Te hago una pregunta cortita. En sí. cuanto a rellenar los registros, algo como muy, muy concreto, ¿generalmente lo van rellenando durante el día o el consejo es, bueno, de noche haces como un repaso o eso es, imagino que cada uno lo hará como quiere, pero ¿hay algo que sea más aconsejable de sugerir? Cada uno lo hace como quiere. Ujú, La experiencia en general es que lo hacen a la noche o mm, algunos a la mañana. No lo rellenan hora por hora, pero mientras esté completo, la forma en que a ellos les sí, sí. resulte útil. Sí. Ujú. Bien. También he tenido pacientes que me han hecho su modo de planilla. Me han puesto todos los días de la semana, las horas, o sea, mucho más simple. Un consultante que tengo que es psicólogo. Es hermoso cómo está todo. Pero bueno, es su estilo. Mientras traiga la planilla completa, nada, Mm, no importa, digamos. Ujú. genial. Muchas gracias. Re claro todo. Bueno, Buenísima la muchas clase. gracias, gracias. Bueno, damos por finalizado, Manu. Bueno, si no hay más preguntas, Cari, nuevamente agradecerte por tu generosidad, tu compromiso,
la disposición también de las compañeras para estar acá hasta el final. Lo vamos a subir en la semana, te vamos a esperar en un tiempito también para un encuentro práctico de activación conductual que vamos a anunciar próximamente. Y bueno, te iba a hacer la pregunta, ya nos dijiste que sí, en la medida que podamos compartir la presentación para los compañeros y compañeras que no Sí. pudieron estar, lo Te la hacemos. pasaría, te la paso por WhatsApp y después vos la compartís. Sí, sí. Bien. Oh, acá tengo mi perro que es su hora de paseo. Así que bueno, Y gente, el muchísimas gracias. manual ese cortito que dijiste que ibas a compartir estaría bueno también, ese Ah, 16 bueno, páginas. Ese. perfecto, perfecto. Ah, Sí, está abierto, así, libre. Ya lo voy a buscar y se los paso. Ujú. buenísimo, gracias. Gracias, buenísima la clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.